A pesar de documentos gráficos como estos y de los millones de testigos, los gobiernos siguen guardando silencio. Es bastante habitual que los ovnis sobrevuelen los países y que surjan las alertas rojas, que salgan los aviones de combate en su interceptación. Los estados mayores, especialmente, tienen muy buena información sobre esto. Nosotros disponemos de datos abundantes al respecto que lo ratifican. Pero sin embargo siguen guardando silencio, como decimos. Probablemente una de las razones para esta actitud respecto a los militares, respecto a los estados mayores, se basa en el hecho de que se encuentran atados de pies y manos. La tecnología de estas naves es tan extraordinaria, yo diría que casi tan mágica, que ni siquiera los aviones más modernos, más complejos, pueden hacer absolutamente nada. Y quedan sencillamente en ridículo, como si se tratara de simples juguetes al lado de ovnis. Seguro que esto no te lo esperabas. No. Acabo de recordar dónde... ¿Sabes lo que es, no? Sí, creo que es un pasaje de una serie de televisión que en ese instante estaba filmándose en Canarias. Tenemos informaciones, afortunadamente, de casi todo y lo podemos ofrecer a nuestros oyentes. Decías en ello que los gobiernos están atados de pies y manos. En principio, preguntarte, ¿tenéis constancia, ya que tú has sido, yo creo, el único o el primer periodista español que ha logrado que el gobierno español le diera parte de esa información secreta? ¿Tienen suficientes datos ellos de que los ovnis son algo más que objetos volantes no identificados? Muchas más de las que nos imaginamos. Muchas más de las que puede sospechar la opinión pública mucho tiempo. Tienen, no solamente nuestro país, sino otros muchos países que están mucho más avanzados que nosotros, tienen todas las pruebas que nos podamos imaginar. Saben perfectamente qué es el fenómeno ovni y desde hace prácticamente 44 o 45 años. ¿Tanto? Sí. Yo creo que desde que se sentaron a negociar después de la Segunda Guerra Mundial ya tenían la sospecha y al poco ya sabían de qué se trataba. Los han salido a perseguir miles de veces, tienen pruebas, han tratado de derribarlos, tienen probablemente restos de estas naves y de los tripulantes. Y hace muy poco tiempo ocurría en nuestro país un acontecimiento del que tampoco ha sabido nada la opinión pública y del que merecería la pena interrogar, por ejemplo, al ministro de la Defensa. ¿Dónde está ese avión de despegue vertical, ese Harrier que ha desaparecido en Andalucía? ¿Dónde está? Serían una de las muchas preguntas que habría que responder, y si no puedes responderla tú tampoco, difícil. Bueno, hay una serie de investigaciones en marcha. Creo que es la primera vez que se habla de este tema en un medio de comunicación. El piloto ha desaparecido, el avión también. No hay restos de ninguno de los dos. Otro avión norteamericano que iba detrás ha proporcionado una serie de informaciones muy interesantes. ¿Iban volando sobre España? Volando en España, sí, en el sur. En el sur. Y bueno, es un caso más, es decir, no es el único. Perdóname, cuéntanos un poquito más el caso. ¿De repente iban volando, otro avión iba detrás de él y de repente desapareció en el aire o cómo fue? Sí, hubo en el aire, sí, exactamente. Hubo una aproximación, suponemos, porque la investigación no está terminada. Es un asunto que entra lógicamente dentro del secreto militar y hay muchas dificultades. Hubo una aproximación de algo que sospechamos que es un ovni y este piloto español y este Harrier, este matador, como llaman entre los españoles a los aviones de despegue vertical, se esfumó. Ese sería uno de los casos, bueno, curiosos que han ocurrido últimamente, ¿no? Curiosos no, dramáticos. Dramáticos, sí. Yo te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que saben los gobiernos que son los ovnis? ¿Qué son? Naves no humanas. ¿De otros planetas? Por supuesto. Ya. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre, que lleguen desde increíbles distancias, años luz? Pues porque evidentemente tienen sistemas de viaje que no son los convencionales que nosotros conocemos. Eso es obvio, ¿no? Es lógico. Es decir, estas civilizaciones, que son muchas, disponen de unos sistemas de navegación que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Por eso los científicos se vuelven locos y sonríen malévolamente cuando se les plantea el tema de los ovnis, porque siempre sacan, cada vez menos, pero bueno, todavía siguen sacando a relucir la teoría de las largas distancias, la velocidad de la luz, etcétera. Es que no es eso. Es que seguramente, con toda certeza, están manejando un sistema de
digamos, de viaje, entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo ahora, de forma o de igual modo que la navegación vía satélite que nosotros estamos utilizando ahora no tiene absolutamente nada que ver con las piraguas que utilizaban los pascuenses. Ya. Y Juanjo, ¿por qué no lo cuentan los gobiernos? Aquí decías en esa parte que nos ha servido de introducción, que es un poco bueno, dejar en ridículo las tecnologías actuales de la Tierra. Pero ¿no crees que ya es momento? En Estados Unidos no sé si son el 70% de las personas que ya creen en la existencia de otros seres y que posiblemente estén visitándonos. Tú en tu último libro, La Quinta Columna, hablas de que incluso que están entre nosotros infiltrados. En España yo no sé si ya mucho más del 50% de las personas sabemos, creemos y estamos convencidos que hay algo más que todo esto que nos han contado. ¿Por qué no dicen, no sé, una parte de la verdad por lo menos? Pues me imagino porque el gobierno español, como muchos de los gobiernos satélites de los Estados Unidos, también dependen de las directrices que marcan en ese sentido los servicios de inteligencia y los militares norteamericanos. Y los militares norteamericanos no están todavía por la labor de revelar pues que hay unas civilizaciones superiores contra las que no se puede hacer absolutamente nada, aunque tengan constancia y casi seguridad de que son pacíficos. Es una bola de nieve. Entonces yo me imagino que cuando no el 50%, sino el 100% de la opinión pública pregunte, haga presión, quizás no tengan más remedio que reconocer que han estado guardando este secreto durante tantas décadas. Por otro lado, ellos se encuentran en una situación muy comprometida, es decir, desaparece un Harrier en España, desaparece su piloto. ¿Qué explicación van a dar en el Parlamento? Ha desaparecido y se sabe que no ha sido un accidente. Sí, no ha aparecido ni un solo resto del avión, nada, absolutamente nada. Desapareció en pantalla. Hay un testigo que iba detrás volando de este avión español. Entonces la postura de los militares ante la opinión pública, ante los políticos, ante el Parlamento es realmente embarazosa. Si ustedes tienen constancia y seguridad de que hay otros artefactos superiores a los que ustedes están manejando y a todos los sistemas de seguridad y defensa, ¿para qué no sirven ustedes, militares? ¿De dónde vienen? Si tienes alguna idea, ¿de dónde están llegando? Bueno, no lo sabemos, pero no es difícil de imaginar que pueden estar llegando desde cualquiera de los miles de millones de astros con posibilidades de vida y de vida inteligente que puede haber en nuestra galaxia o en otras galaxias, porque no es una posibilidad impresionantemente grande de lugares de los que pueden estar llegando, sin descartar, por supuesto, esas otras ventanas ocultas, desconocidas, misteriosas de los universos paralelos, de las dimensiones desconocidas, etcétera, etcétera. ¿Y a qué vienen? Pues esa es una de las grandes preguntas. Si tenemos que fiarnos de los testimonios que recogemos por el mundo, de los testigos, de la gente que ve a los tripulantes, a los humanoides, o que ve a las naves, pues evidentemente hay un porcentaje muy alto de civilizaciones que son exploradores, científicos, astronautas, etcétera. Y yo estoy convencido de que hay otras civilizaciones que tienen labores, lo he dicho muchas veces, digamos, sutilmente superiores a toda esa labor de investigación. ¿Como por ejemplo? Los viejos ángeles de la Biblia, para que nos entendamos. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia el mundo desconocido. Juanjo, también sabemos que has acompañado a los reyes en algunos de sus periplos, como, no sé si como asesor, creo que cuando estuvieron en Nepal estuviste con ellos, se te ha visto por ahí detrás de ellos. ¿Qué opinan los reyes de toda esta historia, de los ovnis concretamente? Sabemos que están increíblemente interesados por estos temas, pero ¿qué opinan, por ejemplo? ¿Quién le interesa más, al rey o a la reina? Es un cotillo que nos permitimos aquí en el programa, que no solemos hacerlo. Bueno, en principio yo recuerdo que cuando todavía eran príncipes, el que estaba mucho más interesado era el rey. Yo diría que absolutamente convencido, y yo recuerdo hace muchos años en una de las conversaciones que tuve con ellos en la zarzuela, bueno, pues una cariñosa amonestación del rey, del entonces príncipe, a la princesa, a su majestad la reina hoy, porque no creía. Y luego es curioso, con el paso del tiempo,
bueno, pues se han cambiado un poco las tornas. Entonces, ¿para quien cree más es ella? Sí, el rey es más escéptico en cierto modo, probablemente porque, como es natural, tiene otros problemas mucho más urgentes. Y bueno, la reina es una mujer extraordinariamente abierta, tiene una mente... Yo siempre la comparo un poco a la reina Isabel la Católica, porque si le hubiera tocado vivir en aquella época, hubiera empujado muy bien también el descubrimiento, ¿no? Y es una señora, una mujer que tiene, por su formación, por su tradición familiar, por su cultura, etcétera, pues tiene el espíritu extraordinariamente dispuesto a recibirlo todo y a filtrarlo. Es una persona muy curiosa y yo creo que muy inteligente. Entonces ella sabe que eso es cierto y bueno, está permanentemente, cada vez que puede, mirando los cielos. Yo he tenido pues algunas anécdotas en este sentido con ellos en los viajes y han pasado cosas muy divertidas. Creo que nunca los ha visto. Y recuerdo un viaje a China donde el avión de los periodistas que iba detrás pues sí tuvo la oportunidad de ver un ovni sobre el cielo de China, y ella nada más descender en China pues se lamentó profundamente de que los periodistas hubieran visto ese ovni y ella no. Pero bueno, yo supongo, pues no sé, que estas cosas no tienen demasiadas explicaciones lógicas y racionales, y cuanto más quieres verlos probablemente menos los vas a ver, ¿no? Tú los has visto, evidentemente, en el libro SOS a la Humanidad, aquel libro legendario ya con todas tus experiencias con la gente del Grupo Rama, con Sisto, etcétera. ¿Has visto otros en otros sitios después? Sí, yo he visto con relativa proximidad, con bastante nitidez, en 4 ocasiones. La primera, efectivamente, en el 74 en América, en Perú, y luego en España, en el Mediterráneo la tercera vez, y la cuarta en Brasil, en Sao Paulo. Cerca. Muy cerca. ¿Y tu opinión personal de para qué están aquí después de esa experiencia? Has contado algunas teorías de por qué podían venir, pero ¿serían los ángeles esos de los que has dicho? Yo estoy convencido, Miguel, que el fenómeno ovni es un gran teatro. Me explico. Un gran teatro en el sentido de que todos los avistamientos, o casi todos los avistamientos que se producen en el mundo, están hechos por algo. Es decir, no es casualidad que alguien vea pasar un ovni, o que un ovni se acerque a quien sea. Eso está perfecta y meticulosamente programado por ellos. ¿Por qué? Probablemente con varios sentidos. Uno, concienciación general y colectiva, irritantemente lenta pero fructífera. Se está produciendo una concienciación colectiva de la humanidad con una gran firmeza. Y lo están consiguiendo ellos. En segundo lugar, porque yo creo que hay intereses, digamos, entre comillas, particulares. Es decir, que cuando se aproximan a un testigo concreto es por algo en favor, seguramente, de esa persona. Entonces, por eso digo que es un gran teatro. Es decir, que no existe la casualidad dentro del fenómeno ovni. Sin embargo, hay veces que han hecho daño a los testigos. Sí, hay pruebas que les han hecho a todos los niveles, incluso hasta muerte se han dado. Sí, hay porcentajes, pero son porcentajes muy bajos. Esa es un poco la parte oscura del fenómeno, una de las muchas partes oscuras del fenómeno. Yo tampoco entiendo en nombre de qué pueden secuestrar o abducir a una persona o a una familia entera, privándoles de su libertad, ¿no? Pero también es cierto que han salvado a mucha gente, y es cierto que han salvado barcos y aviones enteros y gente que estaba a punto de morir. ¿Y por qué? En este momento que estamos viviendo una guerra que ojalá termine, parece que las noticias son un poco más esperanzadoras estos días. El otro día repetíamos la pregunta a Salvador Freixedo, hacíamos esta pregunta a Salvador Freixedo: ¿por qué si tienen tanto poder, si están de alguna forma, son tan buenos como algunos de ellos nos han contado que son, según todos los testimonios, pues no hacen una prueba de fuerza, de su potencia en esa guerra, y hace que, por ejemplo, las armas no disparen, no se conviertan en flores o en cualquier otra cosa, como alguien contaba por ahí, en este momento que estamos viviendo una crisis importante? Fue mucho más grave la Segunda Guerra Mundial. Sí. 6 millones de muertos, sí, y no aparecieron. Porque no hicieron absolutamente nada. Probablemente porque no pueden. Porque está seguramente prohibido. Es decir, nosotros podemos matarnos, destruirnos y aniquilarnos, y ellos no harían absolutamente nada. ¿Y si destruimos el planeta como está ocurriendo? Bueno, eso es algo que solo está escrito en los libros de la providencia. Yo no creo que esto vaya a ocurrir. ¿Eres optimista? Sí, no, soy muy optimista, no creo en los catastrofismos. Sé que el hombre tiene graves problemas y dificultades y conflictos, pero no creo en absoluto en una tercera guerra mundial. Ya, bueno, ojalá sea así. Y
Juanjo, hay tantas naves que nos están visitando, tantos seres extraterrestres, para que tanta gente en el mundo, a veces en el mismo momento, pueda verlos, que tengan contactos con ellos, o hay mucho alucinado en la historia y mucha gente que cree ver, quizá porque lo provocan ellos mismos. Yo creo que hay menos gente de lo que imaginamos que fabula. Hay un porcentaje de gente que se equivoca, sí, que confunde lo que está viendo con un ovni. Pero hay una inmensa cantidad de personas, de gentes que sabe muy bien lo que está viendo y que sabe distinguir perfectamente lo que es realmente una nave no humana de algo conocido. No hay tantos fabuladores como nos imaginamos. Eso lo dicen los ufólogos de salón, Y decías que era un teatro. De alguna forma siempre hemos tenido un poco la idea de eso, de lo que tú acabas de contar, que es un plan para acostumbrarnos a algo. ¿Cuándo llega ese final, el final de ese plan? Te lo preguntaba la otra vez también cuando hablábamos de ¿cómo se llama tu último libro? Que no me acuerdo. La quinta columna. ¿Cuándo vamos a llegar a esa respuesta, de enterarnos que están aquí, de que podemos dar un paso hacia adelante con ellos? Yo recuerdo un caso que investigué hace 2 meses en el altiplano boliviano, de un indio aymara que había sido tomado por unos seres pequeños, los típicos pequeñitos. Lo llevaron en volandas, volando sobre los cerros del norte de Chile hacia la frontera, y lo metieron en una nave, y este muchacho, que era muy primitivo pero muy inteligente, les hizo esa misma pregunta. Y estos seres, según contaba este indio aymara, le respondieron lo siguiente: cuando la civilización de este planeta vaya pareja o a la par de la cultura, entonces bajaremos. Supongo, Juanjo, que, no sé, a juzgar por los ejemplos que estamos teniendo de nuestro mundo, falta mucho tiempo para eso. Me imagino que sí. Es triste. Decías también antes que otra de las teorías que quizá estos seres que nos están visitando sean los ángeles del ayer. Yo creo que una parte puede ser, una parte de esas civilizaciones que nos están visitando, porque aquí de todas clases, vamos, por los testimonios que recibimos hay de todo tipo, y una parte de esas civilizaciones pueden ser estos seres de una naturaleza ya incluso muy complicada para nuestra comprensión, y unos objetivos y una antigüedad totalmente incomprensibles para nosotros. Seres que han sido vistos hace muchísimo tiempo, que están su presencia registrada en las mitologías y en las leyendas y en las tradiciones, y que seguramente puede que sean los mismos que todavía están por aquí y los que cuidan a cada ser humano. Yo no me cansaré de repetir, ojalá cada ser humano se diera cuenta de algo tan importante como es el saber de que hay un ser, o los que sean, que está permanentemente a su lado, cuidando de él. Es una idea bonita. Muy poca gente quizás sabe o tiene conciencia de ello. Muy poca gente. Hay una teoría por ahí, Juanjo, que dice que a lo mejor somos un producto genético de esos ángeles, de esos dioses, que del mono, por evolución, quizá ellos trajeron la vida al planeta. Es algo que se está haciendo o intentando hacer, el proceso de terraformación en otros planetas por gente de la Tierra, pues que quizá nos crearon ellos, entre comillas, y nos están vigilando. Nos dieron eso a lo largo de toda la historia, nos han dado pues las religiones, ayudas, etcétera. ¿Puede ser eso? Y que estén vigilando su producto. Podría ser. Yo creo que desde hace mucho tiempo pienso que es una teoría muy verosímil. Esas civilizaciones, entre comillas, extraordinariamente superiores, que nosotros no podemos comprender bien, podrían ser los responsables del nacimiento de la vida en muchos planetas, no solamente en el nuestro, y además los responsables del control y de la vigilancia de la evolución de las propias especies, y además los responsables de ese salto entre los prehomínidos, en nuestro caso, y los hombres. Y ese salto significa la implantación de la inteligencia, ese eslabón perdido que nadie encuentra y que probablemente nadie encontrará. ¿Por qué no? Hay personas que dicen o piensan que son, pues eso, síntomas o signos del maligno para despistar al hombre en su evolución. Parece que las Sagradas Escrituras habla de ello.
Bueno, yo voy a cumplir casi 20 años de investigación y puedo decirte que cada vez sé menos de este tema porque se me escapa cada vez más de las manos. Es un tema tremendamente complejo y ramificado y oscuro. Yo no puedo decir que conozco la explicación porque estaría mintiendo. Y creo que en el mundo hay muy poca gente que podría decir que conoce la explicación, porque, repito, el tema es tremendamente ramificado. Que a todos los metamos en la olla del maligno me parece un atrevimiento, con todos mis respetos, porque también hay, y lo he dicho antes, bastantes casos, no solamente en el presente sino en el pasado, de civilizaciones o de seres de este tipo que han ayudado extraordinariamente a la humanidad y a los pueblos. Entonces hay un contrasentido, y no me quiero referir a Jesús de Nazaret y a ese famoso ovni de Belén, como yo le llamo, que trajo la buena nueva, porque en principio no creo que Jesús de Nazaret pueda ser catalogado como el maligno, ni muchísimo menos, todo lo contrario. ¿Cómo ves tú? Dices que eres optimista. ¿Cómo ves tú el desarrollo de nuestro planeta? Hay mucha gente, yo era muy optimista antes, pero viendo las cosas como se están dando ayer, el jueves, cuando dábamos esa charla aquí en Baracaldo, para la cual nos invitaron, pues dimos un poco un tinte pesimista. Yo me estoy empezando a convertir en pesimista, que dicen que es ser realista de alguna forma. No veo las cosas nada claras. ¿Cómo ves tú cuál es tu punto de vista sobre este asunto? Bueno, pues las noticias y la situación en estos momentos del mundo evidentemente no son buenos, son críticos, hay una situación verdaderamente preocupante. Pero estas situaciones creo que se han producido en el mundo muchísimas veces y en situaciones mucho más dramáticas y terribles. Y el hombre ha seguido adelante. Por eso digo que yo soy optimista. Creo que a pesar de todo, a pesar de las paranoias que existen y de las locuras y de los egoísmos y de los intereses, el ser humano tiene la suficiente fuerza y la suficiente capacidad como para resurgir y para salir adelante. Y yo creo que siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, incluso aunque sean negativas o malas, como en este caso. Probablemente después de todo esto encontraremos una nueva situación, habremos aprendido de los errores y el hombre estará mucho más capacitado para evitar lo que todos tenemos en mente. Y soy extraordinariamente optimista porque veo a mis hijos y veo a los muchachos jóvenes y estoy convencido de que el Padre Universal no puede crear una situación tan dramática como para que toda esta belleza y toda esta situación se pueda ir al traste simplemente por los intereses de 4 personas. Juanjo, insisto, hay todo un plan, hay una especie de teatro. ¿Qué nos quieren enseñar estos seres? Que no estamos solos. Simplemente. ¿Te parece poco? Sí, no, es ya bastante. ¿Se puede dar credibilidad a todos esos mensajes mesiánicos que coinciden bastante en diferentes partes del mundo, que nos están diciendo muy paternales que seamos buenos, que seamos buenos, que seamos buenos? Bueno, yo creo que hay un altísimo porcentaje de mensajes de este tipo que son fruto simplemente de la necesidad y de la ansiedad humanas. Creo que los verdaderos y auténticos mensajes sí pueden tener o rezumar esa idea de concordia, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte proceden de la propia necesidad, repito, del ser humano. Ellos no pueden hacer prácticamente nada por nosotros directamente, aunque quizás indirectamente puedan estar haciendo muchas cosas. Pero directamente yo creo que es que lo tienen prohibido, no pueden intervenir. Y eso es algo que en el fondo nos debería de enorgullecer, no de entristecer, porque significa que somos lo suficientemente capaces, como humanidad, como colectivo, para salir adelante. Si no, seríamos animales, estaríamos en jaulas. Yo me gustaría volver a ser tan optimista como tú. ¿Qué te parece la idea, o bueno, últimamente la onda que se está dando mucha gente de conectar con seres extraterrestres desde cualquier punto de vista y desde cualquier sistema? ¿Es bueno eso? O, como te has dicho antes, nada es casual y cuando se aparecen es porque de alguna forma uno está preparado, como aquello que decían del maestro aparece cuando el discípulo está preparado? ¿Hay que ir a buscarles o simplemente hay que ir tranquilo y si te los tienes que encontrar te los encuentras? Yo creo que hay que ir tranquilo, absolutamente tranquilo por la vida y trabajando y luchando por lo que uno quiere, ¿no? Lo otro, bueno, pues muy bien, si aparecen, estupendo, ¿no? La mayor parte de la gente que establece contacto, que dice que establece contacto con estos seres, yo creo que en un porcentaje muy altísimo no es cierto. Son necesidades vitales que tiene la gente y que quieren desarrollarse por ese canal, por ese conducto. Lo cual no
no quiere decir que sea falso, que existe el contacto, sí existe el contacto. Y muchas veces nos han preguntado que si es bueno, y gente, por ejemplo, chavales jovencitos, jóvenes que querían entrar en el tema, si era bueno pues eso, ir a buscarlos, ir a los montes, a las playas de España, a estar ahí buscándolos. Eso es buenísimo, es decir, salir al campo, a las playas, al monte, dedicarse al estudio de la astronomía, de los ovnis, de la física, de todo lo que rodea al fenómeno ovni es buenísimo, mucho mejor que la droga, por ejemplo. También preguntarte, otra de las cosas que me han dicho que te preguntara cuando vinieras al programa, ¿y por qué hay tanto mare magnum, tanta información, que al final es desinformación? Lo de Majestic 12, que nos dicen por un lado que Estados Unidos, algunos gobiernos tienen naves estrelladas, incluso cadáveres, que hay un plan, que han hecho un pacto con ellos, al final dicen que es mentira, uno te cuenta una cosa, otro te cuenta otra, no hay nada claro. No, hay muy pocas cosas claras, ya lo he dicho antes, cada vez sabemos menos de este tema, aunque avancemos en la investigación, evidentemente. Hay una gran intoxicación, los servicios de inteligencia, lo he repetido muchas veces, trabajan intensamente en esto, la opinión pública se quedaría con la boca abierta si supiera cómo trabajan los militares y los servicios de información en el fenómeno OVNI. Y efectivamente hay muchos momentos en los que interesa intoxicar, lanzar cortinas de humo, y a veces somos nosotros mismos, los investigadores y la gente que trabaja en esto, quienes nos confundimos y lanzamos nuestras propias cortinas de humo. El fenómeno OVNI es un poco como la muerte, es el gran misterio. Juanjo, tenemos que terminar. Yo te agradezco un montón que hayas estado en nuestro programa esta primera hora, con esta sorpresa que nos has dado a mí y a todos los oyentes. Seamos optimistas, sobre todo por los hijos, por la gente joven que hay por ahí. Hay mucha gente que te critica mucho, que te ataca duramente, pero yo no te lo había dicho nunca, te tenemos un cariño especial. Pues te lo agradezco. La gente que me critica es generalmente porque no me conoce. Seguramente. Gracias infinitas, Juanjo, por haber estado con nosotros. Buen viaje y nos volveremos a ver en cualquier parte. Muchas gracias. Espacio en blanco. Pues era Juanjo Benítez, ese invitado esperado aquí en el Espacio en Blanco, un montón de tiempo pidiendo que viniera, y por fin hoy, jueves, madrugada del viernes, en esa edición especial, estuvo con nosotros, aunque promete volver en directo a contestar un montón de preguntas de su último libro y de toda la obra El caballo de Troya, que a todos os interesa. Pero en esta edición especial de hoy habíamos prometido dos invitados. El segundo nos va a hablar de contactos, seres que, contactos que te dicen cosas de por ahí arriba, del más allá, seres extraterrestres. El Ligerio Moreno, otro de nuestros invitados favoritos, algo que comienza así. Nuestro primer tema de esta noche nos va a llevar a conocer algunos contactos con el más allá. A veces se dan de una forma parecida a esta. Edward Meyer es un portero suizo con una educación muy limitada que tiene una teoría fantástica. Asegura haber tenido innumerables encuentros con criaturas de otro sistema solar y aún más afirma tener pruebas suficientes que demuestran su historia. Estas fotografías han sido analizadas por expertos. Afirman que no hay prueba de que hayan sido trucadas. Meyer dice que en enero de 1975 estableció contacto telepático y fue guiado hasta un lugar del bosque cerca de su pueblo. Y allí se encontró con unos seres que venían de un grupo de estrellas llamado las Pléyades, que se encuentra a unos 500 años luz de la Tierra. Desde esa ocasión, Meyer asegura haberse encontrado más de 100 veces y en parecidas circunstancias con los pleyadianos, como él los llama. A lo largo de varios años, Meyer ha hecho cientos de fotografías a plena luz del día y también películas en 8 milímetros. Si Meyer ha tenido realmente esta experiencia, el caso sería una revelación. Si no ha sido así, debería servir de advertencia a aquellos que sacan conclusiones rápidas de algo que resulta no ser nada. Puede haber muchas explicaciones para esas luces en el firmamento. Solo se necesita una mente abierta. Una mente
abierta es lo que nosotros tenemos. Queremos, sin ningún tipo de prejuicios, entender, comprender qué ocurre con estos supuestos contactos con extraterrestres. Edgar Meyer es un ejemplo de contactado. A lo largo de su vida ha recopilado cientos de fotografías, metros de película que prueban sus encuentros con seres venidos de las Pléyades. Y Edgar es tan solo un ejemplo. Existen otros muchos seres, incluso en nuestro país, que afirman estar en contacto. Ese es el caso de nuestro invitado de esta noche. Él también afirma estar en contacto con el más allá. Un más allá lejano en la distancia que nos trae respuestas. Licerio Moreno es nuestro próximo invitado. Junto a él intentaremos aclarar este enigmático asunto de las visitas y de los contactos. En nuestro segundo tema que habíamos preparado como primero, pero por eso los cambios. Bueno, pues aquí estamos. Nuestro invitado, Licerio Moreno. Buenas noches, Licerio. Buenas noches. Gracias también por venir. Vienes desde De Sojo, que está en Navarra. ¿Cuántos kilómetros de Bilbao? Pues hora y media, 120 y tantos kilómetros. Y se ha venido a estas horas también a estar con nosotros. Te lo agradezco profundamente. Decir que Licerio Moreno es de la Asociación Adonais, para mucha gente conocida, para otra mucha gente que está metiéndose en esos temas no tanto. Y que te presentábamos un poco como un contactado español, como el caso de Willy Meyer, que presentábamos ahí de Meyer. ¿Cómo te metiste tú? O, no sé, cuéntanos un poco tu historia de esos contactos con el más allá. Pues yo que recuerde, sobre los quizás 10 años, algo ocurrió, no recuerdo exactamente qué. ¿Cuándo tenías 10 años? 10 años. Cuando tenía 10 años, algo ocurrió en mi vida. Recuerdo hechos, una abstracción que tuve, estaba dándome clases un maestro, tuve una abstracción, algo me ocurrió, tuve un desdoblamiento y no sabía lo que era aquello. Y algo ocurrió que yo noté en mí un dinamismo, todavía no lo he descubierto del todo, un dinamismo extraño, un comienzo para interesarme de cosas raras. El segundo paso que yo recuerdo son a los 16 años, que estaba recortando de todos los periódicos del mundo, pues ovni aquí, ovni allá. Tenía entonces la manía de pinchar con alfileres en el mapa de España, en ese mapa rudimentario que tenías de la escuela. Y ya desde los 16 años hasta ahora, que son 40 años, o sea, 24 años, llevo investigando el fenómeno extraterrestre. Entonces no es que sea un contactado en sus términos del elemento físico. He tenido varias experiencias, evidentemente, porque en 24 años es que necesariamente tienes que tener experiencias. La primera, la que colmó un poco y me ratificó en esas pequeñas quimeras, date cuenta que estábamos en Bilbao, han pasado 24 años, entonces coincidía con que Juanjo estaba con el tema de la misión Rama de Perú y tal. Y tú estabas trabajando en una oficina, no sabías si estabas medio loco o loco del todo, no tocabas nada, hasta que en Umbe tuve un contacto, estuve con la nave a 50 metros de distancia. Yo creo que di un salto de 2 metros de altura, creo que batí el récord. Y aquello fue, lo más importante, no ese fenómeno de la nave, que las he visto varias veces, sino que de una manera u otra cerraba esa trayectoria de saber si no estabas loco o estabas alucinado, ¿no? Ya desde ese momento comienzo a vivir dentro de mí una especie de inspiración, vamos a llamarlo inspiración, ¿no? Una inspiración extraña que me hace plantearme cosas metafísicas, cosas del fenómeno espiritual. Y evidentemente empiezo a investigar el mundo del contactado, del contactismo. Y curiosamente esos contactos que se establecen con las personas están conectados conmigo. O sea, curiosamente, pues te puedo decir, la última experiencia así como muy significativa, yo me pongo a meditar en la pirámide, debajo de la pirámide tengo una pirámide grande en casa. Me pongo a meditar y yo escucho perfectamente en mi cerebro, pero con una nitidez clara, y dice: espera en mayo que te daremos unas confirmaciones. Dirigido y programado para venir a mi casa, y me da el resto de la respuesta física de lo que yo había recibido psíquicamente. Entonces este tipo de pequeñas cosas que tejen un poco la vida de 24 años de trabajo me ha llegado a la siguiente conclusión, de que estamos perfectamente vigilados, y que
este mundo es absolutamente comprometido porque te eleva espiritualmente y además te proyecta unas metas muy elevadas en la vida, ¿no? Y en esos 24 años pues ha habido muchas experiencias que tienen todo tipo de connotaciones, pero las que más me gustan son aquellas que quizá no sean tan vistosas, es decir, que no puedo bajar el platillo y llevármelo en el bolso, sino aquellas que repercuten directamente en el alma, la experiencia psíquica, la experiencia anímica, ¿no? Que realmente te dan unas cargas emocionales impresionantes, ¿no? Y que muchas veces son muy propias tuyas, ¿no? Difíciles de trasladar. Ya, perdóname, Gonzalo, vamos a hacer una mínima pausa porque ha pasado ya algo raro, ¿no? Gonzalo, perdóname, Licerio, ha pasado algo raro ahí, ¿verdad? Una mínima pausa. Tú lo has escuchado, ¿verdad, Gonzalo, también? ¿Habéis grabado la voz? Porque es que me gustaría verla, ¿no? Sí, estamos grabando. Tú, Licerio, no lo has escuchado porque no tenía los cascos puestos. Estaba hablando Licerio y de repente, no sé qué ha pasado, no sabemos qué ha pasado. Sí, ¿tú dices que están ahí? Licerio. Pues no, es lo que estábamos hablando antes. O sea, si de una u otra manera te presentas como un bicho raro, pues te tiran florecitas por la calle, ¿no? No sé, no estamos solos. Miguel, no estamos solos. Eso, bueno, una forma. Entonces, si no estamos solos, es evidente que cuando una persona pone el alma en lo que hace y realmente lleva un mensaje positivista, porque eso sí que marca mi vida, ese mensaje positivista, yo tengo la seguridad de que no estoy solo. Y en ese sentido entra todo lo que pueda ocurrir, de positivo y de negativo, porque algunas veces cuando estás inarmónico también atraes malas genios, iras, pero hoy no estoy tan negativo. Nos contabas que te interesaban mucho más eso, quizá los fenómenos internos que uno vive, que son muy difícilmente expresables. Pero a mí me gustaría que nos contaras, no sé, ¿qué te convenció a ti? De alguna forma, aparte de la nave de Umbe, has tenido pruebas, porque ya sabes que somos mira, un poco como Santo Tomás hasta no, es evidentemente. Y hay que ser así. Mira, la última investigación que yo llevé fue acercarme directamente a Perú, al lago Titicaca, que es la puerta, por ejemplo, te estoy hablando del último año, es que no sé cómo contarte, son muchos años, ¿no? Pero bueno, muy interesante, me acerqué al lago Titicaca a ver si efectivamente esa es la mítica ciudad del Dorado, esa ciudad de los seres de luz que se entra teóricamente por el Titicaca. Pues yo me fui allí, tenía que preguntar unas cosas y la tenía que decir objetivamente. Dice, tenemos una investigación en marcha que es muy comprometida, que habla de Jesús el Cristo, y esto es muy duro, y entonces yo necesito comprobaciones, no me vale que me vengáis con temas psíquicos. Entonces me fui para allá y en un día perfectamente programado, pedí anunciado por una computadora. Te habían anunciado sí. Antes. Es más, Juanjo recogió la noticia de que una computadora en Vitoria había funcionado sola y recogió la fecha 1818. Y yo el 18 del 8 del 88 estaba allí. Y estaba allí curiosamente y me maravillé de que efectivamente había sido programado 4 años antes. Entonces ahí nosotros pedimos la confirmación de si la investigación que llevábamos, que la habíamos titulado La Clave 33, de la cual vamos a hablar en la segunda parte del programa, y que está formado por 2 triángulos, 3-3, y que formarían juntos la estrella de David, si se daba o no. Nosotros barrimos el tema fotográficamente allí, y evidentemente cuando revelamos las fotos aparecen 2 naves nítidas que te las mandé, no sé, sí, creo que las vimos, sí. Y aquello fue para mí alucinante, pero no tanto, fíjate, no tanto por sacar las naves físicas y de que ratificaran eso, sino que es curioso, ¿no? Cada uno tiene un nivel. Entonces yo eso no me basta después de 24 años. Lo que hago es me voy a casa y hago una investigación astrológica. Y en ese momento, exactamente en ese momento, en la revolución solar de la asociación nuestra, en la carta natal, el medio cielo, que es el punto telepático, el punto de contacto con Dios, estaba el ascendente ahí clavado. Y dije, basta con eso. O sea, a mí me vale más la comprobación que yo he podido ratificar que las naves que tú las has visto. Y eso es interesantísimo, sobre todo porque está muy arropado de datos o hechos que no se pueden inventar. Y además estos señores han entrado por una clave iniciática, es decir, la astrología pienso que es una ciencia, si no iniciática, sí tiene un cierto nivel. Entonces cuando estos señores se acoplan, tú les presentas un lenguaje que sea nítido, como es la astrología, y ellos entran, nos están detectando 2 niveles. Uno, que saben astrología, evidentemente, y en segundo lugar, que tienen esa gran amabilidad de entrar por unos canales donde no haya dudas. Pero todavía ni siquiera esa es la más importante. La más importante es, por ejemplo, que ante una clave que se establecía en el eclipse de agosto del 89, me parece que es del 88, creo, no me acuerdo cuándo vino el Papa, no me acuerdo del 80. Yo por la fecha soy... Bueno, pues en esa clave yo necesitaba que me corroboraran una serie de hechos referidos a ese eclipse. Y curiosamente, en la casa de un compañero que vive al lado mío, ahí en mi pueblecito, un rotulador sin intervención humana, de una forma sobrenatural, que no se puede repetir de ninguna manera, escribió solo en el techo de la cocina, a través de miles de puntos y rayas, escribió el signo de Leo y el nodo lunar correspondiente al eclipse. Eso sí que es una prueba
más que objetiva, ¿no? Sí, porque en estos momentos date cuenta, Miguel, que el maremándum de pseudomesías, contactados, alucinados, es impresionante. Y además tienen la mala leche de meterse con la vida y con la libertad de las personas, amenazándoles con toda clase de castigos, si no se supedita uno a su aceptación y demás. Y yo creo que en este momento es cuando realmente hay que buscar pruebas físicas. Y si no, muy corroboradas científicamente, y cada uno en el nivel. Yo no trabajo en el nivel científico, trabajo en el nivel espiritual, y claro, tengo otros medios, como pueden ser la astrología. A mí me basta como elemento de trabajo, pero hay que exigirnos mucho y exigir mucho, ¿no? Sobre todo porque estamos en un momento donde el bien y el mal están, como diríamos, en plena batalla, ¿no? Y ahora lo mismo te enganchas a cualquier pseudocorriente religiosa, o realmente, si no tienes los pies en el suelo, pues te puedes hacer mucho daño, y hacer mucho daño a la gente. A los demás, sí. Le preguntábamos a Juanjo hace un momento, Licerio, que para qué están aquí visitando. Nos has dicho, bueno, de alguna forma ha habido ahí una, no sé si prueba o demostración de que pasan cosas raras, por lo menos en este momento en el programa, están con nosotros, pero ¿para qué están? Es decir, ¿qué han venido a enseñarnos, a traernos? Mira, yo no soy ambiguo en eso. Tampoco soy un dogmático ni excesivamente celoso de defender mis teorías. Yo creo que somos hijos del espacio. O sea, que nuestros padres, como está clarísimamente en el Popol Vuh, en el Mahabharata, en todos los textos sagrados, pues nos han sembrado. Los jardineros cósmicos nos han sembrado. Y como bien decías tú y como bien apuntabas antes, están esperando su fruto. Lo que pasa es que estamos a la mitad del crecimiento y por tanto somos imperfectos. Yo necesariamente tengo que ser utópico, tengo que ser positivista, porque nuestra base, nuestra meta está en el bien. Y si actuamos y pensamos en bien, veremos a los extraterrestres con una perspectiva de bien, de positividad. Yo creo que son nuestros padres genéticos, que tienen un plan perfectísimamente trazado y que nada se les escapa, evidentemente. Pero tienes que entender que bajo la perspectiva de la imperfección, lo que nosotros hoy consideramos malo, por ejemplo, la Revolución Francesa fue mala, evidentemente causó miles de muertos, pero gracias a ellos comprendimos la democracia. Si vemos en un sentido cósmico las cosas, muy probablemente nuestra vida adquiera una dimensión nueva. Y si entramos en la era Acuario, como estamos entrando, es imposible que nuestras corrientes doctrinales o que el fanatismo trate de parar lo que ya los niños hacen, es decir, jugar con marcianitos, dialogar con extraterrestres de una manera u otra. Es un tema que no se puede parar. Entonces, yo creo que están aquí, que son nuestros padres genéticos, que tienen un plan perfectamente trazado, y además que seremos felices en la realización de ese plan, a largo o a corto plazo. Ya. Y ese plan implica incluso el avisar de la segunda venida del Mesías, sí, lo que tú llamas la clave 33. Exacto. O sea, esa es una investigación muy comprometida, como antes te he dicho. Sí, la segunda venida del Mesías, con una serie de indicios, con una serie de claves que están en Mateo. Sí. Yo espero que ese tema salga, antes o no después, a la luz, pero hay una serie de claves que da Mateo en el capítulo 24 y que nosotros investigamos, seguimos, ¿no? Y la investigación de la clave 23 da respuestas a ese tema, ¿no? Yo tengo, o sea, para mí, con todo el respeto al sistema religioso, yo creo que Jesús subió, como está dicho en los Hechos de los Apóstoles, en un pasillo de luz, fue abducido, y dos seres que bajaron de la nave dijeron a los 11 que le esperaban: mira, este que habéis visto venir sobre las nubes vendrá sobre las nubes. Yo tengo indicios para pensar que estamos en un tiempo clave. Si te parece, hacemos una mínima pausa, nos vamos de nuevo a Madrid. Nuestros compañeros tienen preparada una segunda parte del programa que nos va a hacer hablar de esto de la clave 33 y de la posible segunda venida del Mesías. Afirman muchas personas, estamos siendo visitados para recibir avisos. Avisos de que el tiempo se acerca. Por supuesto que creemos que Dios juzgará al mundo. ¿Pero podría estar ocurriendo ahora? Puede ocurrir en cualquier momento. Jesús dijo que el fin llegaría como un ladrón en la noche. Esta creencia es fundamental en casi todas las religiones: musulmana, cristiana, judía, hindú. Aunque hay diferencias, entre ellas cómo y cuándo ocurrirá, pero básicamente todos creemos en un Mesías que trasladará la ira de Dios sobre el mundo. Entonces podría estar ocurriendo. Es decir, la luna se ha convertido en sangre. Ya le comenté lo de los periódicos y los peces. Es cierto, en el Apocalipsis está escrito que el mar morirá. ¿Entonces lo ve? Con gran claridad. Veo a un joven con una enorme imaginación. Lo que usted olvida es que las señales proféticas solo son señales, son símbolos, no deben tomarse en sentido literal. Son metáforas escritas por los grandes profetas para describir el gran concepto del juicio divino, pero que no pueden ser tomadas al pie de la letra. Así que la luna y los peces... Coincidencias.
Y no olvide el aspecto más importante de la escatología. Cuando llegue el fin, con él vendrá la vida eterna, para aquellos que sean salvados. ¿Quiénes serán salvados, reverendo? Quiero decir, los judíos no creen que sean los musulmanes, y los musulmanes no creen que sean los cristianos, y los cristianos no creen que sean los budistas. Así que, ¿y si nadie se salvara? ¿Y si todos se equivocan? El fin llegará como ladrón en la noche. Nadie se dará cuenta. Pero a pesar de ello hay símbolos, señales que parece que se están cumpliendo. ¿Son todo coincidencias? ¿O existe algo de realidad? Ahí estaba, ese mensaje que nos traía nuestro invitado Licerio Moreno, todo ese proceso que hemos vivido hasta el 87, hasta el 92, y ahora con un montón de cosas que están esperando, ese eclipse que llega de Sol, esa gran conjunción, la cruz cósmica y mucho más. Sin duda el tiempo más apasionante de la historia lo estamos viviendo ahora y aquí, en el Espacio en Blanco, te lo vamos a seguir contando.